Un abrazo gigante todos, todas quienes pasan por Mesa Segura. Aquí seguimos hablando, poniendo sobre la mesa, sobre todas nuestras mesas, este tema que es doloroso, pero que necesitamos poner sobre la mesa, necesitamos hacer público y necesitamos empezar una conversación con todas las personas implicadas, incluyendo instituciones, organizaciones, pastores, denominaciones, iglesias, para que nuestras iglesias sean lugares más seguros, para que nos cuidemos los unos a los otros, Lina. Qué genial verte de nuevo. Es muy feliz hacer equipo contigo para visibilizar estas realidades. Hoy es 25N y N. es un día de ustedes. Así que toma tu palabra, Lina querida. Gracias, Tomás. También muy contenta de estar aquí nuevamente en este espacio. Muy contenta también de todos los comentarios, la retroalimentación que nos han ido dando a través del canal de YouTube, a través también de las redes sociales. Hubo una de las seguidoras que nos decía, lo que no se habla se perpetúa. Sí, y creo que esto tiene mucho sentido para aquellos que a veces les da temor de que estemos hablando sobre las violencias en el contexto eclesial, porque pareciera que al hablarlo estamos delegitimando el lugar de la iglesia en la sociedad o estamos delegitimando al mismo Señor Jesucristo como referente de la fe cristiana, pero todo lo contrario. Lo que queremos aquí, como bien lo decías, es que las iglesias sean cada vez espacios seguros, espacios sanos, saludables, espacios que puedan acoger a aquellos que sufren, y que realmente este tema no sea digamos, un asunto de miedo, sino un asunto, si bien sí es problemático, pero para conversar, y porque eso justamente es lo que nos va a ayudar a prevenir. Entonces, muy contenta de estar aquí, pues sí, de conmemorar este día que es el 25N, que se conmemora en todo el mundo. Lina, lo que decís ahí me parece importantísimo y es que si nuestras iglesias, si nuestra fe, que debe ser un lugar de cuidado, que debe ser un lugar de amor extremo, de amor hasta las últimas consecuencias, que eso es lo que nos enseña el Evangelio, si nuestros lugares seguros se convierten en lugares inseguros, necesitamos alzar la voz porque yo no dejo de tener fe. A pesar de todo lo malo que está ocurriendo, yo no dejo de tener fe, pero necesitamos que nuestros lugares de la fe cumplan la función que deberían cumplir, que es una función de cuidado, es una función de amor, es una función de denuncia contra las injusticias y es un lugar, un escenario donde necesitamos poner sobre la mesa lo malo que está ocurriendo. Eso hizo Jesús con Así la es. fe de su época. Denunció lo que había que denunciar, abrazó a quienes tenía que abrazar y constantemente luchó por la dignidad de las personas. No luchó para que la fe dejara de ser, sino que anunció una fe de cuidado y de amor. Total, así que si miramos a Jesús, que como bien dice la Biblia es el autor y consumador de nuestra fe, pues vamos a darnos cuenta que Él estuvo interesado en dignificar, ¿sí?, a todos aquellos que estaban siendo lastimados, a aquellos que estaban siendo oprimidos por los poderes, ¿sí?, del contexto, en ese caso de su época y en nuestro caso de nuestra época. Entonces, sí, muy contenta de este especial. Este es un episodio muy, muy especial para nosotros y para nosotras especialmente. El 25N, pues como algunos lo sabrán, de pronto otros no, pues es una fecha que desde 1999 las Naciones Unidas lo identifican como un día de eliminación contra las violencias hacia las mujeres, todas las formas de violencias, porque no solamente hay una forma que a veces creemos que solamente es la física, sino otras formas. Hoy vamos a hablar de esas formas también, de los diferentes datos que desafortunadamente, particularmente en nuestro país, tenemos, que son muy alarmantes, pero seguimos haciendo resistencia a la violencia, justamente desde la paz, justamente desde las enseñanzas de Jesucristo, y tenemos invitados muy especiales. No sé si, Tomás, antes de darle paso, compartimos algo o le damos paso una vez a nuestros invitados y nuestras invitadas para conocerles, porque realmente para nosotros como Mesa Segura es una alegría tenerles aquí.
los invitados, las invitadas que están con nosotros, nosotras hoy, con Lina y conmigo, y con cada una de las personas que están viendo este episodio, es un grupo de personas inspiradoras. Es un grupo de mujeres muy valientes, con sus familiares muy valientes, que le dijeron no más al abuso de un pastor que durante muchos, muchos años estuvo, fue violento de diferentes maneras en contra de ellas. Y estas mujeres, varias, porque eran varias sobrevivientes, son varias sobrevivientes, se juntaron en una organización para hacer, ejecutar acciones en contra de este pastor, pero también para decir, hey, aquí estamos, nosotros vivimos esto y quienes necesiten apoyo, guía, abrazo, cercanía en medio de historias similares, aquí estamos nosotras en esta fundación que se llama Metamorfosis. Yo quiero ir como anexando a cada uno, cada una de las de quienes están invitados e invitadas y que se vayan presentando, ¿cierto? Por aquí está Patti Campos. Patti, hola. Hola Lina, hola Tomás, ¿cómo están? Un gusto estar por aquí. Gracias por tu presencia en este espacio tan importante y por ser parte de este proceso de hacer resistencias a las violencias hacia las mujeres. Gracias a usted por la invitación, por abrir estos espacios tan necesarios y tan importantes para tratar estos temas que no son sencillos de tratar y abordar, pero que sí es muy necesario que se tomen, se retomen y seguir insistiendo en dar esta información. Patti, hay un montón de gente que nos está viendo en este momento. Contanos así rapidito quién sos vos. Bueno, yo soy Patti Campos. Hace aproximadamente el 2019, pues dentro del contexto de lo que estamos hablando, fui una de las víctimas que denunció al pastor Francisco Jamoco Ángel del Centro Cristiano de Alabanza al Shaddai por abuso sexual en contexto religioso. Pese a todas las malas expectativas y pronósticos que teníamos de este caso, no solamente a nivel legal, sino a nivel también religioso, o sea, como desde la misma parte de la iglesia, Dios el año pasado nos entregó un veredicto por parte de una juez oficial en donde fue sentenciado a 25 años de cárcel por las lesiones que ocasionó en la vida de Milena, Ana Milena, otra de las víctimas que ahorita la van a conocer, y en contra mío, y para nosotros fue realmente como el resultado de un trabajo muy grande, muy duro, y pues realmente es como la parte de poder hacer eco, levantar la voz y poder hacer notar este tipo de hechos que no deberían estar ocurriendo dentro del contexto cristiano religioso. Es muy doloroso y gracias a Dios para nosotras tuvo un buen final, pero yo sé que hay muchas víctimas que no están disfrutando de la justicia y como ni siquiera es disfrutando, sino como siendo reconocidas a través de la justicia. Y creo que esa es como la parte del trabajo que estamos teniendo hoy. Hago parte de la ONG Metamorfosis como vocera, integrante activa dentro de la ONG, pues en esta lucha que es de las violencias, diferentes violencias en contexto religioso, y pues estamos hoy aquí dispuestos a participar de este 25N. Genial, Patti, muchísimas gracias. Mencionaste a Ana Milena está por aquí con William. Ana Milena y William, preséntense por acá. ¿Quiénes son ustedes? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, mi nombre es Ana Milena, mi esposo aquí, William. Muchas gracias por el espacio, por permitirnos también participar. Es algo muy importante para nosotros, pues como seguir llevando este mensaje, pues de la no violencia en contra de las mujeres. Y bueno, yo estoy también en Metamorfosis 2019, que fue conformada nuestra ONG. En ese momento soy la actual representante legal de Metamorfosis.
y fui una de las primeras mujeres que denunció precisamente en el caso que estamos hoy hablando y que nos unió como víctimas, en el caso de Francisco Jamocó, el pastor Francisco. Hola a todos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es William, como ya mencionó mi esposa. Van a ver para todos los que estén viendo este video, todos los que estaremos presentes esta noche, que hacemos parte de Metamorfosis, fuimos miembros activos de lo que hoy conocemos, ya hemos aprendido, funcionó y hasta el día de hoy, no tengo duda, funciona todavía como una secta. El Centro Cristiano de Alabanza El Shaddai, bajo la dirección de Francisco Jamocó, fuimos miembros activos todos los presentes por más de 10 años, 10, 15 años, mucho más algunos de nosotros. Y conocimos de cerca y caímos en el juego de lavado de cerebro. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que decir por ahora. Muchísimas gracias, Ana Milena y William. Por aquí tenemos a Esteban. Esteban, hola, ¿cómo estás? Hola Tomás, hola Lina, un gran abrazo a todos mis amigos, mis hermanos que están aquí. Bueno, sí, como lo decía William, estuvimos juntos más de 15 años en ese lugar practicando nuestra fe. Somos muy amigos, por eso cuando los saludo no los saludo en el contexto religioso de hermanos, sino que hemos sido como hermanos, amigos y hemos compartido muchas cosas juntos. Lo que hoy nos preguntaban ustedes sobre Metamorfosis es eso, es un basta, una manera de decir esto no puede seguir pasando y no termina con lo que un juez diga en nuestro caso, porque hay otros casos, cientos y seguramente miles de otros casos que están silenciados. Y este 25N es tiempo de decirles a todas las personas que se encuentran en ese conflicto en si hablo, si no hablo, queremos decirles que romper el silencio hizo parte de nuestro proceso. Y estamos aquí justamente para ofrecerles una mano, un aliento, un hurra, vamos adelante que sí se puede en el camino de la libertad. Soy músico, productor, compositor, y he estado, digamos, relacionado también con este proceso, parte activa en este proceso por el que ha atravesado todo este colectivo de amigos y de familia llamado Metamorfosis. Muchas gracias, Esteban. Bueno, esta noche también como invitado de esta sesión especial, de este podcast especial del 25N, está Andrés Moreno. Andrés, cuéntanos quién eres y bienvenido. Hola, pues qué placer estar acá con ustedes. Usualmente siempre en los podcasts de Teo vemos muchas mujeres. Me alegra que hoy estemos acá hombres respaldando toda esta gestión que ha sido como la constante en lo que hemos desarrollado como Metamorfosis. En Metamorfosis siempre fueron varias mujeres con sus esposos y en medio de todo esto siempre fue la verdad nuestro estandarte. La verdad fue nuestro escudo. La verdad fue lo que izamos muy alto para que la gente supiera que sí se puede, que podemos hacerlo, que podemos lograrlo, que podemos bajo la verdad apadrinar y respaldar a un grupo y a un colectivo de mujeres que lo único que querían era detener y pasar del silencio a la vida. Ese fue el único propósito. Dentro de todo esto de Metamorfosis, pues yo soy el esposo de María Fernanda Hernández. Muchas gracias, Andrés. Sabes, Tomás, al escucharles a todos nuestros invitados e invitadas, quiero traer a colación la historia del 25N, porque la historia del 25N justamente nace por 3 hermanas, bueno, realmente son 4, 3 que asesinaron
a manos de la dictadura, de una dictadura en República Dominicana en los años 60, en 1960, específicamente el 25 de noviembre, las asesinaron por hacer resistencia a la dictadura, a todas las violencias que se estaban presentando, específicamente también violencias hacia las mujeres. Por ejemplo, el dictador de apellido Trujillo, Rafael Trujillo, si le gustaba a alguna mujer, tenía ella que bailar con él, tenía que salir con él, tenía que responder a todos sus deseos, y estas mujeres empiezan a resistir y empiezan a armar junto con sus esposos toda una forma de resistir estas lógicas dictatoriales, y justamente en honor a 3 de ellas que son asesinadas el 25 de noviembre en República Dominicana, aparece esta fecha de la eliminación o erradicación de toda violencia contra las mujeres, que, como lo había mencionado ahorita, es reconocido por las Naciones Unidas. Entonces, esta historia me llama mucho la atención porque aparecen ellas 3 como hermanas. También hay una 4ª hermana que queda viva y que es la que empieza a contar la historia, pero en medio de esa historia aparecen muchos hombres, su padre y sus esposos, que son encarcelados, de hecho, en varios momentos. Entonces me parece muy, muy bello porque creo que esta es una lucha obviamente liderada por mujeres, pero que creo que esa compañía, ese vínculo de aquellos hombres que nos rodean es fundamental, y se parece mucho a este ejercicio de metamorfosis. Hay otro elemento, y es que a ella le llamaban las mariposas, y el símbolo de metamorfosis es la mariposa. Justamente. Qué lindo que el papel. Yo siempre he pensado que precisamente un mundo en bienestar por la mujer es una conversación en la que los hombres necesitamos estar. Tenemos que estar, porque entre otras cosas, el asunto de la violencia contra la mujer es una realidad de los hombres hacia las mujeres, y necesitamos plantearnos masculinidades, redimir las masculinidades a la luz del Evangelio, porque Jesús es un modelo de una masculinidad que le da importancia a la mujer, que le da voz a las mujeres que no tienen voz en su época, que acompaña los procesos de las mujeres, que las legitima, ¿no? Pone a las mujeres a contarle a los discípulos que Él está resurrecto, es las primeras en anunciar el mensaje de la vida en medio de la muerte. Son mujeres, ¿no? Y hay muchos elementos en el Evangelio que nos llevan una y otra vez a pensar en el papel importante de la mujer en la construcción de escenarios de bienestar en el mundo entero. Y me parece hermoso poder tener a Metamorfosis. Este grupo, se nos desapareció Patti, no sé qué pasó con Patti y el video. Este grupo de personas, de mujeres y hombres que lastimosamente tienen que decir no más frente a una realidad dentro de escenarios de fe. No más a las violencias dentro de escenarios de la fe cristiana. No más al abuso dentro de escenarios de la fe cristiana. Yo quisiera que nos den un poquito el contexto. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿No? Porque hay algunas personas que están viendo, que saben, que han visto otras entrevistas y otros episodios de podcast, que saben. Hay otras personas que están nuevas, hay otras personas que no tienen ni idea de quiénes son las personas detrás de Metamorfosis. Entonces les escuchamos. No sé si Milena, que ahorita nos compartía que fuiste la primera en hacer la denuncia, si nos quieres compartir sobre la historia y también cómo inicia Metamorfosis. Sí, bueno, yo sufrí este tipo de violencia por muchos años, pues de pronto a veces también como para ser como una como para
alientar me enredé. Alentar, como para alentar a las chicas que de pronto están sufriendo como este tipo de violencias. Muchas veces uno piensa que una violencia pasa y que inmediatamente va a salir a la luz. Lamentablemente no es así. Pues son muchas circunstancias, el tema del maltrato psicológico, pueden pasar muchos años. O sea, puede ser que una persona inmediatamente rompa el silencio, pero digamos en mi caso específicamente fueron muchos años en el que sufrí muchos tipos de violencia, entre ellos la violencia sexual por parte del pastor Francisco Jamocón, y que en ese entonces pues también era mi jefe. Entonces tuve que, digamos, de alguna forma pues como salir de ese contexto del trabajo, poder como irme alejando un poco como de ese espacio que también no me permitía como tener un poco más de libertad. Y en el momento en que voy empezando como a salir de esto y pues irme como alejando también como del tema un poco de la iglesia, llega como ese momento en el que puedo decidir y tomar como el aliento para romper el silencio. En el momento que quiero romper el silencio, han pasado, como les he dicho, pues aproximadamente como unos 9 años, y desde la primera violencia. Y o sea, yo entro a mi cuarto, me arrodillo delante de la Biblia y le digo a Dios que me dé fuerzas para poder hablar, porque para mí era muy difícil contarle a mi esposo algo que no he podido decir durante muchos años. ¿Cómo explicarle por qué la primera vez no lo hablé y por qué después de tantos años sí pude decirlo? Entonces para mí era muy, muy difícil. Salí de mi cuarto y estando ya en el cuarto con la luz apagada, o sea, ya en el momento de dormir con mi esposo, porque no tenía como esa... O sea, como que no podía verle el rostro a mi esposo y poderle decir, mira, esto me pasó. En ese momento le dije, tengo algo que hablar contigo. Y empecé a informarle todo lo que me había pasado. En un principio ni siquiera quería decirle quién era el que me había violentado, porque era un poco, en ese momento, era vergonzoso para mí, en ese momento. Ya en ese momento no es esa vergüenza porque hay una libertad, ya hay un pensamiento distinto. Pero para mí, en ese instante que era una víctima, pues recaía ese sentimiento de vergüenza y de culpa sobre mí. Le cuento a mi esposo y pues digamos ahí también como que empieza otra historia también, que es ya el saber y contarle muchas otras cosas que habían pasado en todos esos 9 años o más. Y ahí mi esposo pues entra como a cumplir también un papel muy importante, como decías ahora, Lina, que es el del apoyo y el de respetar la decisión que yo iba a tomar. Él en ese momento me dijo, si tú lo que quieres es denunciar, te respaldo. Pero si tú quieres y crees que solamente con haberme contado a mí te sientes bien, sientes la libertad, eso era lo que tú querías o hasta aquí querías llegar, también te respaldo en eso. O sea, mi esposo me hizo también ver, obviamente, que era un delito lo que había pasado, pero que él iba a respetar, digamos, como mi decisión. Entonces, pues ahí entra esa parte que es importante para mí. Y ahí empieza como a desencadenarse el tema de poder hablar con el otro equipo, que en ese momento yo ya no me estaba ni comunicando, o sea, yo no tenía ninguna comunicación ni con Esteban, ni con Patricia, mucho menos con Andrés, porque creo que él hacía muchos años no teníamos ningún tipo de contacto. Con otra chica que también en su tiempo fue de Metamorfosis, entonces no teníamos contacto con ellos, pero a raíz, digamos, como que lo que yo le conté a mi esposo, yo le dije, sí, ayúdame, si quiero denunciar, denuncié, y después de eso fue que mi esposo me ayudó como a tener esa comunicación con el resto del equipo, y empezamos como a unir fuerzas. Muchas gracias, Milena. Pati, ¿nos quieres compartir cómo
¿Cómo te unes a todo esto también? ¿Cómo es tu historia allí articulada con lo que también le pasó a Milena? Total, yo quisiera decir que yo fui muy valiente, que yo era una dura y que yo me salí, que yo grité y denuncié. No, la verdad fue que nada de eso pasó. Cuando empezaron los abusos, dentro del contexto cristiano pasan unas cosas y es que como nosotros entramos tan chiquitos, todos los que tú ves acá llegamos más o menos de, creo que Milena llegó como de 14 años, yo llegué 16, Esteban llegó como de 18, Andrés creo que nació allá, Andrés llevaba mucho tiempo, y todos fuimos creados dentro de ese contexto en donde la verdad que veíamos era nuestro único mundo. Sí, o sea, todo lo que pasaba, todo lo que pues este señor líder espiritual y religioso normalizaba, pues para nosotros estaba bien porque no conocíamos otro mundo. Además porque tú sabes que dentro de este contexto eh, también es como aislar a las personas, ¿no? Milena dice que ella estuvo sola un tiempo porque pues obviamente el agresor se había encargado de cortar todas las redes de apoyo y que nadie le hablara a Milena porque él ya había generado otros discursos alrededor de la salida de Milena de la iglesia, alrededor de la salida de Esteban de la iglesia, alrededor de la salida de Andrés de la iglesia. Entonces ninguno nos estábamos hablando con ninguno porque pues el que se quedaba y tenía contacto con los de afuera, pues obviamente eso, la luz con las tinieblas nada que ver y pues ahí uno entraba en una cosa en donde uno era un desleal, un hipócrita y total. Entonces, cuando yo empecé a recibir los abusos por parte de mi agresor, yo no fui consciente de que me estaban agrediendo. Y esto quiero dejarlo en comilla negrita, fuente 72 alta, porque muchas de las víctimas se sienten culpables por no saber que les están abusando. Yo tenía aproximadamente 30, bueno, no recuerdo bien, 30, 32 años, y ya era una mujer, pues en teoría hecha y derecha, que obviamente entendía parte de la sexualidad, pues lo que estaba bien, lo que estaba mal, pero hay que entender el contexto, y el contexto es un entorno religioso, un entorno manipulado y un entorno donde el líder espiritual era un abusador serial, porque esto no había pasado solamente con Ana Milena y conmigo, sino que esto ha pasado muchísimos años hacia atrás. Eh, Obviamente cuando ya empieza como mucho ruido alrededor de las denuncias, Milena sale, es la primera que denuncia y como pues los argumentos del agresor eran otra cosa, ¿no? Que ya se había ido porque ya manejaba las finanzas, entonces que ya quería dinero, sí, todas estas cosas, mentiras y las calumnias que empiezan a crear alrededor de las víctimas y sus familias. Entonces, pues ya simplemente como que uno intenta como cerrar sus oídos y no poner atención a esto. Ya luego, yo ya en alguna oportunidad, que está Esteban acá precisamente, quiero resaltar la importancia de los hombres dentro de estos procesos. Yo sentía igual que Milena mucha culpa y mucha vergüenza de contarle a mi esposo. No tuve la valentía realmente de hacerlo. Pero Esteban es mi mejor amigo. Y yo me acerqué a él ya como después de 9 meses de Francisco. Me había hasta enfermado. En ese tiempo yo había generado una hernia discal con discopatía y no estaba pudiendo caminar bien. O sea, yo empecé a renquear, yo empecé mal y mi salud empezó a decaer, mi estado de ánimo empezó a decaer y yo mentalmente pues me estaba volviendo loca. Cuando le cuento a Esteban, en medio de nuestra total ignorancia para manejar este caso, obviamente él me dice que pues sí, mi esposo tenía que saber, tomo la valentía, le cuento a mi esposo y lo que empezamos a hacer nosotros desde nuestras herramientas que teníamos en ese tiempo fue esconderme. Entonces Esteban miraba la entrada, si venía Jamocó me decía, no, corre para acá, vete a la cafetería. Carlos entraba y miraba si estaba adentro. Bueno, eso fue una cosa, pero quisiera que entendieran que era nuestra ingenua manera de poder manejar una cosa que nosotros no teníamos la capacidad para manejarla. Entonces quizás muchas de las personas que nos escuchan nos dicen, ay, pero es que ustedes ya grandes, ustedes ya profesionales, esto le tendría que pasar a una persona ignorante, esto le tendría que pasar a una persona que no ha estudiado, esto le tendría que pasar a un niño, a una niña que no conocen, y no. Aquí yo quiero dejar muy, muy en claro que esto le puede pasar a cualquier persona, porque tiene mucho que ver con el entorno y tiene que ver mucho con la personalidad del agresor.
tipo de personas usan sutilmente artimañas y argumentaciones para enredar a la víctima. Esto no es una cosa que usted cojan, lo desnuden o le quiten la ropa y lo fuercen, no. Esto viene de un trabajo que ellos se encargan de hacer muy, muy, muy juiciosamente, muy estratégicamente, y pues obviamente ya después que nosotros podemos darnos cuenta, Esteban ya lleva mucho tiempo por fuera de la iglesia, nosotros seguíamos allí, y ellos ya empezaron desde afuera junto con Andrés y con Mafe, pues que Andresito también está acá, a decirnos: ustedes tienen que salir de allá, ustedes tienen que salir de allá, ustedes tienen que irse de esa iglesia. Y en algún punto a nosotros ya nos empezó a incomodar tanto todo lo que estaba pasando al interior, que tomamos la decisión de salir. Nosotros no salimos a denunciar, nosotros no salimos con la conciencia de víctima de abuso sexual. Yo, como 2 meses después que yo había sido abusada, a través de un video que me llega, yo pude entender y conectar que todo lo que me ha pasado tiempo atrás, allá dentro de ese contexto, había sido abuso sexual, y fue muy duro. Creo que es una de las cosas más difíciles que he tenido que afrontar, de poder hacer ese reconocimiento de víctima, pero a la par también fue muy liberador, porque todo eso que sentía, ese nudo dentro de mí, todo ese como remolino que mantenía, ya tenía un nombre. Y no me gustó el nombre porque ahora era una víctima. Y ese nombre pesa muchísimo. Pero gracias también a la red que tenemos como Metamorfosis, encontramos allí una comunidad sanadora, que creo que es una de las cosas más bonitas que hemos estado aprendiendo últimamente, y es que uno necesita una comunidad sanadora. Este proceso solo es muy difícil llevar, y yo lo digo aquí, lo digo por siempre: si a mí me hubiera tocado denunciar sola mi caso, yo no hubiera podido terminar el proceso. Yo creo que yo hubiera dejado esto a la mitad. Pero gracias al esfuerzo que cada uno tenía, porque nosotros teníamos altibajos, entonces cuando nosotros estábamos unos bien, el otro estaba decaído, entonces no, hágale ánimo, no sé qué, y entonces bueno, como que la energía que no tenía el uno se la prestaba al otro, y durante 6 años que duró este proceso estuvimos haciendo como ese ejercicio de echarnos porras, de darnos ánimo, de decirnos que lo íbamos a poder lograr. Pero creo que dentro de los pilares que... pues gracias a Dios también un curso que estamos tomando con Brisa, que Tomás la conoce acá perfectamente, de resilientes e inquebrantables, hemos podido entender que uno de esos pilares es la comunidad sanadora. Uno debe, tiene, necesita refugiarse en una comunidad que le provea abrigo, que lo acoja, que le enseñe, que le anime, que le cure sus heridas y que le permita encontrar la sanidad y las herramientas. Y pues gracias a eso, yo cuando salí, ya Metamorfosis estaba conformada, y yo encontré una comunidad donde ir a sanar, donde me ayudaron con el proceso legal, con el proceso jurídico. Ya había una psicóloga, tuve mis primeras sesiones, pude entender muchísimas cosas de las que me estaban pasando, y hasta hoy pues estoy en ese proceso. Muchas gracias, Pati. Yo quiero escuchar a los hombres que están aquí, pero quisiera detenerme, Lina, con un punto que me parece muy importante, y es que es el pastor de la iglesia, es quien ocupa el púlpito, lo que en algunos lugares llaman el altar, ¿no? Y que quienes ocupan el altar son las personas santas, son las personas que están más cerca de Dios, ¿no? Y estoy hablando desde las narraciones que se han creado dentro de estas iglesias. Por lo tanto, él es quien maneja el discurso, él es quien lidera lo que se dice y lo que no se dice. Y es incuestionable, porque si es la persona que está más cerca de Dios, no podemos cuestionarle, porque lo vamos a cuestionar. Y él es quien determina cómo salieron sus víctimas de la iglesia, y la iglesia simplemente cree al respecto. Yo quisiera escuchar a Lina un poquito sobre ese tema específicamente, antes de darle lugar a los hombres que nos están acompañando, porque queremos muchísimo saber cómo se vivió la historia desde ellos. Pero Lina, el hecho de que el abusador ocupa los espacios desde donde se generan las narraciones de lo que hay por creer y no creer, y de
¿qué se dice y qué se piensa sobre sus víctimas que salieron de la iglesia? Sí, creo que nuevamente, como hemos visto en los casos de Nidia, en el caso de Brisa, que también analizamos, esas figuras de poder que a veces son absolutas, porque a veces no es que haya un colectivo de pastores, sino que a veces la cabeza absoluta pues define todo, define el uso de las finanzas, define los ministerios, define los cargos de liderazgo, define entonces quién entra a trabajar y define entonces también quién se va. Y en esa medida establece las formas en las que se interpreta la salida de las personas. ¿Sí? Entonces Milena sale y entonces, claro, como ocupaba un lugar financiero de manejo de dineros, pues desde allí empieza a hacer uso de ese cargo que ella tenía para deslegitimar su voz, para también, seguramente él no pensaba que iba a denunciar, pero entonces para ir también generando digamos, como una cultura donde el que se va, pues se va mal y se va porque algo malo ha hecho, ¿sí? No es porque algo malo le hicieron, sino porque algo malo ha hecho. Entonces se sostiene y desafortunadamente pues los seguidores, que bien lo decía ahorita Patricia, pues ese es su entorno, muchos llegan a muy temprana edad, se naturaliza que lo que diga este líder, este pastor, o a veces en algunos casos mujeres también pastoras, pues es la verdad. Ir en contra de esto pues es un riesgo, porque bien lo decía ahorita Patricia, o no me acuerdo si Patricia o Milena, como que ellos son la luz y los que se van son la oscuridad. Entonces empiezan a hacer esas clasificaciones, eso es muy común en un tema dentro de la psicología social que se llama la identidad social, y es dividir a los grupos en ellos y nosotros. Entonces ellos que se van, sí, que son desagradecidos o que son desleales o que son infieles o que han manejado mal el dinero o que han hecho mal su trabajo, y nosotros, ¿sí? Los que están bajo la investidura de este pastor, que son los santos, los buenos, los que hacen lo correcto, los que tienen la verdad. Y en esa medida pues hay como una forma de sesgo perceptivo en donde aquí nos creemos que somos todos tan geniales que pues los malos son definitivamente los que se fueron. Entonces eso justamente cierra la puerta para escuchar otras voces, y por eso creo que allí lo que decías, lo interesante de poder escuchar, por ejemplo, a Esteban, de qué fue lo que le pareció importante a Esteban, es decir, qué fue lo que lo motivó para escuchar estas historias, porque a veces queda esa sensación de o yo me voy y no quiero saber nada más de esa iglesia, o yo me quedo en la iglesia y no quiero saber nada de los que se van, ¿sí? Se generan esas rupturas, porque también las rupturas del tejido social, en este caso del tejido fraterno que se teje en las congregaciones, esa ruptura genera un nivel de desconfianza muy fuerte que es muy aprovechada por estos líderes o por estas personas que tienen el poder, porque cuando se rompe la confianza, pues tienen más espacio para, digamos, impulsar esas narrativas. Entonces, Esteban, te escuchamos porque realmente es como interesante saber tu rol allí. Bueno, Lina, yo recuerdo que cuando Patti habla conmigo, luego ella estaba muy mal, habló en su salud, no era la misma Patti que habíamos conocido desde tan jóvenes. Patti se apagó, Patti, no sé, el brillo normal que una persona tiene, el brillo que Dios le da, se había apagado. Y cuando me comenta, pues yo no tuve duda. Me había pasado alguna vez con María Fernanda y con Andrés, en los que, como lo reconocemos todos, no sabíamos cómo manejarlo. La primera vez que alguien me lo dice de una manera tan clara fue Andrés y María Fernanda. Y yo, sin saber, siendo joven, también ya un líder allí en la congregación, yo lo que hago es confrontarlos con el agresor, con Jamocó, con el pastor Jamocó, y él lo silenció de la manera que, bueno, no sé, de pronto Andrés después lo mencione, pero lo silenció y al tiempo desaparecieron Andrés y María Fernanda, y tal y como lo decía ahora Lina, hubo una ruptura creó eso, ahora lo escucho en palabras y lo entiendo todo.
Y claro, hizo esa ruptura entre ellos y nosotros. Andrés experimentó junto con María Fernanda, experimentaron el hecho de que la gente se pasaba de la acera, del andén para no saludarlos y cosas así. Pero había un patrón y era que las mujeres salían y siempre minimizaban la feminidad al convertirlas en perras, porque esa era la frase que decía, era una perra que quería hacerme caer, meterme en tentación y siempre al usar términos bajos, groseros acerca de las personas, pues claro, las llevaba a un nivel en donde uno, el que se quedaba, decía, bueno, entonces se fueron y ya no hacen parte de nosotros. Pero cuando Patti habla conmigo, yo en ese momento no tuve duda porque ya había pasado una vez y ahora no existía duda, era imposible para mí dudarlo porque la amistad prevaleció, el cariño de familias y en ese momento para mí fue claro, esto no es un tema moral, esto es un delito. Es algo que, bueno, para mí fue en ese instante claro, pero sin embargo no pude hacer mucho justamente porque tampoco estaba preparado psicológicamente. Era, si tocas el manto, entras en maldición. Si tocas el manto, bueno, yo me voy, ellos quedan, yo me voy con la convicción de que algo estaba mal, pero aunque ustedes no lo crean, pasan años en los que yo creía que el malo de la situación era yo. Yo le preguntaba a Dios, es que así son las cosas y yo estoy mal, porque todas las demás personas se quedaban y yo quedé aislado como lo vivió Andrés y como lo vivió María Fernanda, y ahora mi familia está vacía. Alguna vez en una conversación de niños entre 4 y 5 años, mis hijitas, otros niños les dijeron, no vamos a hablar con ustedes porque ustedes están bajo maldición. Imagínense, 4 años. Niños en esas conversaciones, y yo también tomo la decisión de aislarme. Entonces, sin embargo, sigo y quise hacer un reset, quise hacer como comenzar de cero, aún en mi fe. Y dije, voy a intentarlo, porque es que yo creo que no fue Dios quien me falló. Creí que era la organización en sí. No hablo de la fe o del evangelio de Jesús, que tal y como lo decía Tomás, para mí era la reivindicación de la mujer. Soy padre de 3 niñas, imagínense. Entonces yo leía la Biblia y veía, no honrarás a padre y madre, incluía a la mujer como lo incluía el hombre en una época en donde la mujer en esa época sufría muchas cosas culturales. Y María fue usada por Jesús para enseñarnos que el evangelio, el cristianismo, le permitió a la mujer estudiar, era ser discípula, era aprender lo que en la tradición religiosa de la época no se le permitía a la mujer. La mujer fue protagonista de la obra evangelizadora. Bueno, yo veía otra cosa en el evangelio que no fue coherente con lo que estaba ocurriendo en ese momento, y definitivamente empecé a creer que muchas de las cosas que había sabido antes o que me habían contado y que no supe manejar eran verdad. Entonces, cuando Milena sale, me llama, es su hermano, ni siquiera fue Mile o ni siquiera había sido William, que había sido como mi hermano también. Habíamos empezado juntos en la universidad a estudiar música, pero justo hubo una ruptura porque el agresor, el abusador, generaba siempre el rompimiento de la red de apoyo. Entonces William y yo, que habíamos sido tan amigos, un día dejamos de hablar simplemente porque en algún momento uno de los dos recibió una información falsa, porque tal y como decía William, el comportamiento sectario era evidente, al punto que en el juicio vimos personas mintiendo abiertamente. O sea, cosas que uno dice, caramba, ¿cómo son capaces de hablar? Y sí, eso solo lo puede hacer alguien que está siendo víctima de una secta, donde le dicen que habla, que dice, que calla, o bueno, todo le tienen que decir. Entonces, y fue así como lo único que yo hice, porque la valentía de las chicas fue decir, no hay que tener miedo, porque no es un hombre de Dios. Esto no lo hace un hombre de Dios.
fue cuando aprendimos que este tipo de sociópatas se esconden en lugares de autoridad. No son un asunto solo de la religión, también está en la política, aún en las universidades, y hay que cuidarse en todos lados. Pero el problema es que la organización, la religión como organización, tiene prácticas que permiten que este tipo de personas estén muy, muy cómodas ahí, estén ocultas, y bajo esa premisa, al quitarle esa divinidad a ese ser, porque también hay que entender que nosotros fuimos educados o formados en esta religión con un libro que se llamaba El Escudero de Dios. Terry Nance se llamaba el autor, cosa que también salió en el juicio. Y ahí en el Escudero de Dios decía que nosotros, imagínense nosotros de 16, 17, 18, 19 años, durante 15 años escuchando que el enemigo de tu pastor es enemigo tuyo y que tú debías pelear las batallas que se levantaban en contra de tu pastor, y que cualquier cosa que se dijera de tu pastor era una murmuración, y la murmuración era del diablo. Entonces el pensamiento crítico estaba cercenado. Nosotros fuimos no circuncidados del corazón, nosotros fuimos circuncidados del pensamiento crítico. Entonces, como que los que estábamos afuera servíamos de faro para los que todavía estaban dentro. Y lo que dice Patty de un video fue que Mile tuvo un encuentro con una persona también víctima de violencias, pero ella no sé si de la guerrilla o del paramilitarismo, de la violencia política, y Mile grabó junto con ella un video hablando de si tu pastor te besa o te toca, y empezó a hacer ese tipo de cosas. Nosotros lo colgamos como Metamorfosis, lo colgamos en YouTube, y no sabíamos que Patty había visto ese video y que fue justo lo que hizo que Patty saliera de ese lugar. Entonces, digamos que desde mi perspectiva y desde mi posición como hombre también, soy el esposo de Diana Gómez, fue el apoyo justamente para ellas, acompañarlas en lo que decidieran, pero también darles un respaldo, porque era un monstruo masculino en este caso, vociferando maldiciones y vociferando de todo. Y era bueno también que desde la perspectiva, no del pleito, pero sí desde el respaldo masculino, saber que lo que ese hombre profería en su contra, nosotros no lo creíamos, y les decíamos: nosotros también somos hombres y estamos aquí es para apoyarlas, y estamos en contra de todo tipo de violencia. Y hasta el día de hoy ese es uno de nuestros mensajes principales. No puede ser la fe, no puede ser la Biblia, y no puede ser Dios usado para los deseos de un sociópata que lo que está buscando abiertamente es la satisfacción personal. Y como dice Patty, era algo súper calculado. Y tristemente en la religión, o bueno, puede pasar en otros, pero quiero decirlo así, se condena la inocencia, y pareciera que el inocente es el malo. Y le decimos: pero ¿por qué le pasó? ¿Es que acaso son bobos? ¿O es que acaso son...? Es increíble que la inocencia sea la señalada y no la maldad. Y eso es algo que hoy Metamorfosis también tiene por bandera. No es la inocencia, no está mal que la gente vaya a la congregación a buscar la fe y a practicar la fe con la tranquilidad de que nadie le va a hacer daño, porque allá afuera hacen mucho daño. Tienen que llegar así, eso no está mal. Lo que está mal es la gente que quiere hacer mal. Y hasta el día de hoy esa es nuestra bandera. Muchas gracias, William. Quiero escucharte. ¿Cómo viviste todo esto que te estaba contando Milena? ¿Cómo ocurrió todo en tu mente, en tu corazón, en tus emociones? ¿Y por qué llegaste a la determinación de: aquí estoy para ayudarte en lo que decidas? Bueno, evidentemente lo que describía ahorita Lina es como estar describiendo y dibujando milimétricamente al delincuente Francisco Jamoco, porque así fue por años desde que nosotros entramos. Hay que contextualizar a las personas que están viendo este video. Él ejercía violencia no solo sobre las mujeres, y eso hace parte de su estrategia que fue tan efectiva para su maldad durante tanto tiempo. Él violentaba a toda su comunidad, y muchos de ellos todavía están hoy seguidores de él y de su familia.
Entonces él ejercía violencia espiritual y violencia, terror psicológico. La gente le tenía pavor a él. Él era una persona, en los primeros años que lo conocimos, era una persona muy violenta. Y al ser una persona grande, pues era algo que también se sumaba a ese terror. No solo le temíamos por quién era espiritualmente, sino porque era una persona que podía causar daño físico. Entonces, para nosotros como hombres, y vuelvo y digo a toda su comunidad, estábamos bajo un terror psicológico por quien era físicamente, pero sobre todo que era lo que él sabía usar de manera muy habilidosa para sus fines. Lograba aterrorizar pues a todas las personas como líder espiritual. Yo, por otras incomodidades, otras circunstancias que iba viendo, siendo miembro activo, líder activo durante tantos años de esa congregación, de esa secta, en el año 2013, o sea, 6 años antes de enterarme, 6 años antes de que mi esposa se identificara como una víctima, salí de ese lugar. Yo creo que eso permitió que yo me desconectara, me desintoxicara un poco de todo ese lavado cerebral del cual había sido víctima por años, igual que los demás que estamos acá presentes y muchos de los que siguen allí todavía. Me pude descontaminar y me pude desconectar de ese terror que se le tenía al delincuente Francisco Jamocó. Y ya cuando mi esposa, por otras circunstancias ajenas, ella logra identificarse que las circunstancias que ella había vivido eran de un abuso. Ella me lo comenta esa noche, cuando ella me lo cuenta está totalmente destrozada, está totalmente destruida. Ella se creía, estaba totalmente avergonzada y me pedía mucho perdón como si ella hubiera hecho algo malo. Cuando ella me lo cuenta, obviamente yo entro en un shock, en una confrontación emocional terrible, o sea, al punto que me empieza a doler la cabeza, se desbarata todo el mundo, toda nuestra vida sobre lo que habíamos construido, hasta nuestro propio matrimonio, porque nos casamos allí mismo, él mismo nos casó. Así que todo eso se empieza a derrumbar de una forma como tan dramática. Entonces, primero para mí como hombre, saber que mi esposa había sido agredida y destrozada de tal forma, y segundo, como persona también que fui engañado por alguien como él, fue absolutamente brutal. Pero yo le digo a ella que puede contar conmigo. Como Milena lo mencionó hace un instante, yo le dije, si tú quieres, recuerdo que tan pronto ella me dice eso, yo le digo, no vuelves a ese lugar. Y ella dice que eso fue un polo a tierra absoluto. Porque ella todavía ya no trabajaba allí, pero sí seguía congregándose y este tipo la manipulaba, la quería tener todavía cerca y controlada, siendo o ejerciendo algunos roles dentro de ese lugar, como la tesorería. Bueno, entonces cuando ella me dice eso, yo le digo, si tú crees que debes denunciar, yo te apoyo, y si crees que es suficiente con que me hayas contado, está bien, también te apoyo. ¿Por qué le digo yo eso? Yo reconozco inmediatamente que ella fue víctima primero. Segundo, reconozco que fue víctima de un delito, que lo que había pasado no era un error, no, fue un delito, eso no tenía otro nombre. Pero nosotros siempre en nuestra vida, nuestra forma de ser es muy reservada, y yo sabía que para ella iba a ser muy difícil tener que ir a exponer ante un fiscal, por ejemplo, ir a exponer lo que le había sucedido. Primero eso, y segundo que estábamos convencidos que Milena era la única víctima. Así que iba a ser una lucha judicial bastante difícil para enfrentar nosotros solos. Pero igual si ella quería hacerlo, estaba dispuesto a que lo afrontáramos. Sin embargo, y para sorpresa mía, pues ella decide, porque empieza a hablar con alguien que fue compañero de trabajo o compañera de trabajo de ella, y que le dio también información que había sido también victimizada. Empezamos a darnos cuenta que ella no era la única. Cuando vamos a denunciar,
o cuando ella va a denunciar, yo digo vamos porque como esposos pues siempre estuve a su lado. Cuando ella va a denunciar, pues la fiscalía por supuesto empieza a tomar testimonio ya, pero después empieza a decirnos, bueno, necesitamos más información, necesitamos más testigos, necesitamos más víctimas, y nosotros no sabíamos absolutamente nada. Como mencionaba Esteban, nosotros fuimos casi como hermanos separados al nacer. Y por circunstancias, cuando yo salgo de esa iglesia en 2013, este tipo empieza justamente a hacer sus trabajos milimétricos, sus cálculos para separar nuestra amistad, al igual que ya lo había hecho con Andrés y María Fernanda, con todos, o sea, nosotros salimos de allá y dejamos de hablarnos con todos ellos. Y justamente con Esteban, que fuimos tan buenos amigos, él empezó a distorsionar la realidad entre nosotros para que no nos volviéramos a hablar. Yo no confiaba absolutamente para nada en Esteban, porque ya este tipo había hecho muy bien su juego. Sin embargo, cuando la fiscalía empieza a pedirnos más testigos y más víctimas, más información, y nosotros no teníamos nada, pues es mi cuñado, el hermano de Milena, el que decide hablar con Esteban, porque pues él ya estaba enterado, ya le habíamos dicho lo que había sucedido. Y entonces Esteban, cuando se entera, pues ya él tenía más información previa, y él es el que nos empieza a decir, yo sé que pasó esto con tal cita, le pasó esto también a fulanita. Así que nos reunimos, empezamos a crear esta gran red de apoyo que para nosotros, pues que hoy es Metamorfosis, pero que para nosotros fue tan sanadora en ese entonces, para las mujeres como víctimas que se fueron transformando y fueron haciendo su metamorfosis a sobrevivientes. Fue bastante importante, no solamente para ellas de verdad esa red de apoyo, sino para nosotros los hombres, justamente porque no sabemos cómo afrontar eso, no sabemos cómo, o sea, nosotros también nos derrumbamos. Entonces para nosotros también fue importante poder hablar entre nosotros, darnos cuenta que la estrategia que el tipo usó, la usaba de la misma forma con todo el mundo, y dentro de nuestro proceso de sanación, pero también de investigación para poder darle más herramientas a la fiscalía, empezamos a contactar a aquellas que fueron nuestras compañeras de ministerio. Nosotros hicimos parte de todos del Ministerio de Alabanza, éramos los músicos, los cantantes, etcétera, y aquellas mujeres con las que nosotros crecimos, que de pronto eran menores que nosotros, que llegaron de 16 años o menos edad, pero que crecieron, que estuvieron por años con nosotros, aquellas mujeres empezamos a detectar patrones comunes, en el que en un altísimo porcentaje acertamos. Mujeres que de un momento a otro se habían ido, que no volvimos a saber nada de ellas, mujeres de las que el delincuente Francisco Jamocó empezó a hablar mal con el tiempo, a decir, tal cita se fue y ella me seducía, o ella se fue y me robó, o ella se fue, y así empezamos a mirar, a tal cita le pudo haber pasado, a aquella le pudo haber pasado, a aquella le pudo haber pasado. Empezamos a llamar, aquí ya nos jugó a favor el poder de las redes sociales, porque fue fácil empezar a contactarnos con aquellas personas con las que ya no teníamos contacto hace muchos años, justamente por la estrategia de separar y de dividir a las redes de apoyo y a los amigos que ejercía Francisco Jamocó. Así que empezamos a contactarnos, y en un altísimo porcentaje con las mujeres con las que nosotros hablábamos nos decían, sí, él me hizo a mí, él me dijo, él me tocó, así, cosas de ese estilo. Así que darnos cuenta que esos patrones repetitivos y que ese abuso no había sido solamente con una, con dos, con tres, sino que por décadas, desde que este tipo empezó su ministerio, lo había ejercido con un montón de mujeres, y que todavía estaba pasando en ese momento en que estaba siendo denunciado, nos iba dando absolutas fuerzas y una sed de justicia absurda para no parar hasta que Francisco Jamocó terminara condenado en la cárcel, como ya es el día de hoy. Muchas gracias, William, por compartir tu experiencia. Como bien lo decías, que seguramente el momento en que Milena rompe el silencio, se derrumba a ella, pero también, digamos, se siente como esposo, y seguramente en las familias, los otros familiares también seguramente lo han vivido. Yo quiero escuchar a Andrés, que también pasó seguramente por algo similar. Andrés, gracias por estar aquí. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y cuál es tu lugar en Metamorfosis, como esta organización
que quiere contrarrestar la violencia en los contextos eclesiales. Bueno, digamos que esto es una red de apoyo que trabajamos en muchas variables. De pronto Esteban es más el pastor, el catequista, el que siempre tiene una palabra a través de la Biblia y nos aterriza en lo que dice la Biblia acerca de muchos aspectos. Yo digamos que soy una persona que todo el tiempo he estado jalando y apoyando y diciendo que sí se puede, investigando. Yo en mi empresa tenía un cargo que era director de oportunidades y yo como director de oportunidades lo que hacía era eso, detectar quién de pronto podría ayudarnos en este caso, y montamos una red donde la primera persona que llamamos fue a un psicólogo. Y Dios utilizó a ese psicólogo de una manera increíble para poder desarrollar un trabajo inteligente y poder activar esta red de apoyo y poderlo hacer estratégicamente. Este abogado nos da ciertas instrucciones y lo primero que hacemos es ir a donde un abogado, y este abogado nos brinda un respaldo también distinto. Y de ahí empezamos a armar todo lo que dice William. Empezamos a buscar por redes sociales víctimas, y dentro del histórico que nosotros pudimos lograr, nosotros determinamos o pudimos darnos cuenta que habían más de 50 víctimas abusadas por este señor. De estas 50 víctimas, solamente 13 víctimas hacen una denuncia frente a la Fiscalía General de la Nación. Y dentro de estas 13 víctimas que lo denunciaron, él es juzgado hasta este momento solamente por 2. Y por estas 2 mujeres lo condenan a él a 25 años de cárcel, los cuales ya está él en la cárcel actualmente. Ese es como el resumen un poco de la historia. Pero en mi contexto, yo lo viví por partida doble. ¿Y por qué por partida doble? Número 1, porque mi mamá también fue víctima de él. Mi esposa fue víctima de él. Mis mejores amigas de la iglesia fueron víctimas de él. Yo en esa historia, en ese momento de mi vida, yo fui pastor de jóvenes durante 3 años de esta iglesia. Y en ese contexto de pastor de jóvenes, a mí me empezaron a llegar muchas historias de niñas que me pasó, que no sé qué, que es que me tocó, que es que me dijo, que es que me habló al oído, que es que me mandó la mano y me tocó en tal parte, que es que me dijo tal cosa. En un punto y hora de quiebre, la que se va es mi mamá. Y a mí se me hizo súper extraño porque en ese punto y hora mi mamá fue asistente administrativa de la iglesia, pero mi mamá duró muy poquito tiempo trabajando con él. Ella duró aproximadamente 3 o 4 meses, y de un momento a otro mi mamá se perdió y nunca nos dijo nada acerca de eso. Cuando Milena aparece, porque yo me voy de esa iglesia más o menos en el 2003 aproximadamente, lo que dicen ellos es verdad. A todos nosotros este señor nos casó. Nosotros nos casó Francisco Jamoco, pero nos casó minimizándonos, nos casó dándonos una autoridad y un poder sobre las mujeres, donde nosotros también en ciertas cosas abusábamos de ellas, las manipulábamos, porque ese era el speech que encontrábamos todo el tiempo. El tema sexual con él también era un tema recurrente en todas sus reuniones privadas. Entonces, en todas sus reuniones privadas, él hacía chascarrillos o chistes o cosas que siempre terminaban en un tema sexual. Como ejemplos de, no, el otro día yo estaba predicando, chicos, y una mujer me abrió las piernas y no tenía cucos puestos, cosas como esas. Y él empezó a normalizar ese speech con todos nosotros. El speech del miedo también lo empezó a neutralizar. Entonces él tenía la mano multada, que eso era un tema que si él le pegaba a alguien se podía ir directamente a la cárcel, según él, porque nunca lo supimos si era real. Y esas historias y ese miedo hacia los hombres lo vivimos mucho. Entonces él contaba historias de que, por ejemplo, un pianista que iba a la iglesia alguna vez se sentó en una silla de esas plegables y se mochó todos los dedos y no pudo volverle a servir a Dios. Y ese era el discurso que él nos daba todo el tiempo. A mi mamá, según él la mató. Él tuvo el poder de Dios de matar a mi mamá. ¿Y por qué tuvo el poder de Dios? Porque mi mamá murió de cáncer. Pero mi mamá murió de cáncer, no la mató él.
pero ese era el speech que le daba a toda la comunidad y él se jactaba de eso y decía, y a mí mientras yo estuve como líder de jóvenes, el discurso para mí de mi mamá era que mi mamá era una ramera, era una perra, era, bueno, una cantidad de cosas que no quiero decir acá en público, y yo minimicé la autoridad de mi mamá porque como mi papá ya no estaba, mi papá también había muerto, en un contexto también religioso, eh, él empieza a decirme esto de mi mamá y yo saco a mi mamá y la autoridad de la casa terminé siendo yo cuando yo era un niño de 18 años. Y yo empecé a mandar en mi casa y a mandar mal en mi casa. Yo empecé a darme las de papá, a darme las de una cantidad de cosas y una cantidad de roles porque yo era el macho y yo era el hombre alfa de la casa y yo tenía que dominar mi hogar porque esa era la autoridad que yo tenía en el contexto de mi hogar. Entonces, por eso digo que es por partida doble, porque a mi mamá la destruyó completamente. Yo me voy de la iglesia y después de irme de la iglesia, luego viví muchas cosas con Mafe, cosas que ya ha contado Patricia, cosas que ya ha contado Esteban. Nos casamos después de aproximadamente un año de habernos casado. El bullying contra Mafe y contra mí es una vaina ridícula. Yo renuncio al ministerio, yo no quiero seguir ahí. En algún punto de esos, Mafe sufre un ataque increíble de pánico y de histeria porque este tipo la fue a abusar. Y yo la entro a buscar a la iglesia porque Mafe también pertenecía al ministerio de teatro. Y yo la salvo en algún punto de la historia de que él la abuse brutalmente. Y cuando la salvo de que este personaje la abuse brutalmente, él empieza a sistemáticamente a hablar mal de María Fernanda, hasta que llega un punto en que yo como hombre no me lo aguanto más. Y yo lo confronto a él junto con María Fernanda, que es la reunión que hablaba Esteban hace un rato. Entonces yo voy y lo confronto. Él arranca con su histeria a romper el escritorio, a gritar en su oficina. Todos le teníamos miedo, todos les teníamos pánico, pero en algún punto le dice perra a mi esposa, se para a volverle a pegar. Yo recuerdo también lo de mi mamá y cuando se levanta él a pegarle, pues yo me paro también. En esa época a mí de cariño me decían menudencias porque yo era solo patas y pescuezos, yo no era nada más en ese contexto. Yo era un flaquito, larguirucho de 20 años que lo único que quería era salir adelante, que lo único que quería era servir a Dios, que lo único que quería en ese punto ya que estábamos con María Fernanda era salir adelante con María Fernanda, pero yo me paro como hombre y le digo, hey, si tú le vas a pegar a ella, tienes que pasar por encima mío. Yo pueda que no le pegue, yo le dije así a él, yo pueda que no le dé nunca a usted, pero algo se llevará de mí. Y en esa entra la esposa de él, que para mí siempre ha sido una cómplice de todo este contexto, y él se detiene, se derrumba, se sienta en una mesa para hacer la historia corta, llora como un bebé y nos pide perdón, oramos y luego empieza a llamar a falsos testigos diciendo que Mafe se le desnudó, que Mafe le hizo, que Mafe quería tener con él, que Mafe una cantidad de cosas. Por eso nos vamos de la iglesia y nosotros no volvemos a saber nada desde el 2003 hasta el 2019, que Esteban nos llama a nosotros pidiéndonos que si puede María Fernanda recibir una llamada de Milena. Y Milena le cuenta que ella está denunciando a Francisco Jamocó. Y ahí empieza la otra etapa donde nos armamos de valor, donde decimos no vamos a seguir permitiendo que esto pase. Las sobrinas de Mafe todavía estaban allá y las sobrinas de Mafe no las pudo disfrutar, yo no las pude disfrutar porque entramos en esa etapa de que nosotros éramos los malditos con toda maldición porque habíamos hablado mal del ungido de Jehová. A mi esposa no le dejaban cargar a sus sobrinas, a nosotros nos cerraban la puerta en la cara, cuando nos encontrábamos en ciertos escenarios nos daban la espalda, a mí me tocó cambiarme de barrio, a nuestra familia nos tocó cambiarnos de barrio porque se cambiaban de acera porque nosotros éramos malditos con toda maldición. Entonces yo no quise saber absolutamente nada por muchos años de eso hasta que pasó lo de Milena. Y cuando ya arranca todo este proceso, lo que nosotros intentamos hacer es rescatar a mujeres que fueron víctimas de eso y por eso generamos una red donde Dios ha utilizado
vuelvo e insisto, como lo dije al principio, psicólogos, ha utilizado a otros pastores, ha utilizado a otros líderes, ha utilizado a ministros del Evangelio para poder salir nosotros adelante. A María Fernanda y a mí nos tocó exiliarnos. Yo dentro de mi denuncia, yo también denunciaba a Francisco Jamocó yo a él también lo denuncié por mi mamá, por los hechos que pasaron por mi mamá, porque yo fui testigo de varias mujeres víctimas en mi contexto como pastor, pero al final de la argumentación que yo doy, hablo, el secretario cuando toma mi declaración me pregunta y me dice que si yo quiero decir o añadir algo más al respecto, y yo le digo, sí, yo quiero añadir algo más. A mí me parece muy extraño los manejos de dinero de este personaje. A la hora que yo digo esto, se abre otra investigación a él por tema de lavado de activos y cosas de dinero. Y empieza la persecución hacia mi familia. Me llegaron fiscales falsos, hicieron denuncias falsas en la fiscalía, a mi esposa la empezaron a seguir, a mí me empezaron a seguir, nos perseguían en motos, en taxis, nos tomaban fotos, se parqueaban frente a la casa. Mi hija, una vez que fue a sacar la basura, entró corriendo asustada porque un tipo empezó a tomarle fotos desde afuera en un taxi, y nosotros tomamos la decisión de salir del país por esta razón. Entonces nos ha costado. Ha sido un esfuerzo enorme, ha sido un tema que sí, no es fácil. No es fácil, pero sí se puede. La recompensa de todo esto es poder ver a la familia de Milena y a la familia de William sanos en este momento. Ver los que han podido reconstruir su vida. Ver que Esteban volvió a retomar el liderazgo que él tenía junto con su esposa, y son voceros y son líderes y convocan a la gente a amar a Dios. Ver que Patricia y Carlos también están saliendo adelante y que tienen una familia hermosa que cada día la están renovando, la están restaurando y están procurando salir adelante. Lo mejor que me pudo haber pasado a mí fue haber llegado a Estados Unidos a pesar de muchas cosas que no puedo mencionar en este momento, pero yo acá me volví a encontrar con Dios. Y ese fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y es lo mejor que le he podido dar a mi familia, a mis hijos. Y al final, mi casa y yo serviremos a Dios. Y no lo estoy diciendo de manera religiosa. Al contrario, me encanta poder decir que ahora estamos agarrados de Dios, que ahora dependemos de Dios al 100% en todas nuestras acciones, y que también en este proceso, acá donde estamos intentando salvar otras vidas en otras condiciones, en otros contextos, pero en el contexto religioso no se puede volver a dar más esto. No pueden seguir utilizando la Biblia como arma para abusar de la gente en un contexto religioso. No pueden utilizar tu fe para abusar de ti, para deteriorar tu imagen, para minimizarte, para no dejarte ser, y ese es el mensaje. Y en este contexto, como hombre, he estado al pie del cañón de mi esposa, he estado ahí al lado de ella, batallando. Yo también me vine a enterar hace pocos meses de una cantidad de cosas. María Fernanda también está haciendo el curso de resiliencia que está haciendo Brisa Angulo, y para Mafe ha sido una experiencia increíble, donde hemos podido encontrar en diferentes entes, en diferentes escenarios, armas o estrategias, cosas que le permiten a uno pensar de manera diferente, pero Dios lo centra a uno para poder bendecir a otras personas, y que a través de esta experiencia de vida, que no ha sido fácil, que en el caso de nosotros nos ha costado demasiado, pero que sí se puede. Y Dios ve eso, Dios ve eso. Muchas gracias, Andrés Lina. Hay una vaina muy bonita, es doloroso, es muy doloroso que dentro de los espacios de fe hayan realidades de abuso, de muchas clases de abuso. Pero es muy bonito notar que el clamor por justicia brota incluso en medio de escenarios de miedo, hasta que logra
salir, ¿no? Hasta que logra ser contada la historia de verdad de lo que me pasó en el caso de las sobrevivientes de Francisco Jamocó. Quisiera dos cosas. Uno que ahondáramos un poquito en cómo fluye la verdad, incluso en medio de este escenario tan oscuro, ¿no? De este escenario tan cerrado, en el que se pensaría que no se puede hablar, no se puede decir, no se puede expresar. Y además, vos tenés unos daticos por ahí, Lina, sobre la violencia contra las mujeres en Colombia específicamente. Sí, pues la Defensoría del Pueblo de Colombia pues sacó ya unas estadísticas del primer semestre, hasta mayo 31 de este año, de los delitos sexuales que han sido denunciados, ¿sí? Y miren, yo creo que esta proporción de las que nos hablaban ahorita, sabemos al menos de 50 casos, 13 solamente, digamos, dan el paso a la denuncia y es judicializado por 2. Sí, creo que ese tipo de estadística es muy, digamos, evidente también a nivel nacional, donde vemos que en el año 2024 fueron 15.771 casos de delitos sexuales denunciados y en este año hasta mayo 6.401, y esos son los casos denunciados, ¿sí? No sabemos los subregistros que hay al respecto. ¿Me ibas a decir algo, Tomás? Sí, Lina, la importancia de generar juntanza, sí, red, cadenas, ¿no? Porque cada día nos encontramos una y otra vez, y hemos usado el tema de metamorfosis en varias conversaciones, en las que hay personas que son de manera comunitaria, colectiva, muchas mujeres son víctimas del abuso de algún pastor en alguna iglesia, y lo que les hemos dicho es: Metamorfosis se juntó. Generar juntanza ayuda a que hayan procesos judiciales con más fluidez o con más probabilidades de que lleguen a algo, ¿no? Hay procesos de sororidad, de solidaridad, de fuerza, de cercanía, de familiaridad, que sin estas juntanzas son muy difíciles que se hagan, y las víctimas se van a sentir así como: estoy sola, soy yo sola, es mi historia, y lo que nos hemos dado cuenta es que muy pocas veces es una sola víctima, ¿no? Entonces, quisiera, Lina, que nos contaras un poquito sobre eso, sobre la importancia de juntarnos en medio de lo que va ocurriendo. Yo lo he mencionado como en varias ocasiones, que una de las cosas que más resienten las personas víctimas de cualquier tipo de abuso en los contextos eclesiales cuando salen es sentirse tan solos. Sí, sentirse tan solas, sentir que su historia no es validada, no les creen, y pues obviamente siguen el maltrato, como ya lo hemos visto aquí, las calumnias, las difamaciones, el rechazo, el aislamiento. Pero miren que Metamorfosis es evidencia, y es una historia por eso tan bella y tan significativa en este 25N, de cómo la fraternidad, de cómo la juntanza, como lo decías, es sanadora, ¿sí? No solamente porque moviliza las denuncias, digamos que es un paso formal necesario para prevenir casos, para que no haya tanta impunidad, sino también, como lo decían ahorita, para sanar, para ser escuchadas, para entender mi historia a veces a la luz de la historia de la otra, del otro, ¿sí? Eso genera una confianza, se va fortaleciendo, pero además esas dudas, porque ahorita lo decían y es muy común, es como que termino dudando, ¿no será que yo sí hice algo? ¿No será que de pronto fui muy ingenua? ¿No será? Sí, las víctimas empiezan muchas veces a tener estas confusiones de que de pronto sí hice algo malo y por eso es que terminé en este estado.
Y el escuchar las historias de otras mujeres, de otros hombres alrededor de esto, me hace afirmar de que realmente mi historia es real, ¿sí? Que esta historia, como la viví, como la siento, es de esa manera, es verdad. Y todo este tipo de confusión y dudas pues se va apaciguando. Y lo otro es que sentirme parte de, cuando en un momento fui excluida, sentirme nuevamente parte de un tejido, pues me ayuda a volver a sentirme, a ser parte como de una identidad colectiva. ¿Sí? Cada uno de ustedes no solamente es Patricia, Milena, ¿sí? Andrés, sino que son metamorfosis. Y metamorfosis es mucho más que cada uno de ustedes, ¿sí? No solamente es la suma de ustedes, sino mucho más. Es una totalidad que trasciende y que va a trascender, ¿sí? Ustedes van a ser un ejemplo, han sido ejemplo y seguirán siéndolo, de una iniciativa colombiana que jalonó un proceso que, claro, digamos, a nivel judicial se han logrado cosas, pero que siguen trabajando, y me encanta escucharlos y saber que ustedes están formando, que están siendo capacitados, que están en estos procesos con Brisa. Entonces allí miran Metamorfosis ahora en conexión con Brisa y con todos los procesos de Brisa, y todo esto se va volviendo una red cada vez más grande en donde estas voces empiezan a ser más fuertes. Ya no es una vocecita por allá, la voz de Milena, la voz de Patricia, voces aisladas, sino un conjunto, una sinfonía que tiene fuerza, ¿sí? Una sinfonía que el resto de la sociedad tiene que escuchar, porque ya no son vocecitas sueltas, sino unas voces consistentes que están denunciando, que están contando sus historias y que están diciendo esto no puede volver a pasar. Aquí también quiero resaltar porque muchas veces no hay tantas denuncias como quisiéramos, y es que muchas mujeres no tienen las redes que muchas mujeres de aquí de Metamorfosis han tenido, y están solas, y de pronto sentirán que si le cuenta a su pareja no le van a creer, o sentirán que si le cuenta a su mamá la va a calumniar su propia mamá, porque hay casos así desafortunados, ¿sí? Que si le cuentan a su hermana también va a desconfiar y va a pensar que es ella la que se le insinuó al pastor. Entonces todos estos miedos pues generan mucho silencio, pero creo que conocer este tipo de historias ayuda a que muchas mujeres empiecen también a reconocer sus redes. Uno de los trabajos que yo hago con mis consultantes al inicio, en la primera sesión, siempre es: ¿quiénes son tu red de apoyo? Esa pregunta siempre es importante cuando estamos acompañando. ¿Quiénes son tu red de apoyo? Porque una persona que dice no tengo red de apoyo, pues va a ser más difícil obviamente que este paso de denuncia, y allí hay mucho trabajo por hacer. Pero una persona que me nombra esta persona, mi mamá, mi hermana, mi prima, mi mejor amiga del bachillerato, esa persona tiene mucho más recursos psicosociales para poder hacer frente a toda esta violencia que ha vivenciado. ¿Sí? Entonces, por eso también es tan importante. Y Jesús es también evidencia de esto. Jesús en el Getsemaní, hace poco estaba haciendo el estudio de Jesús en el Getsemaní, pues a quien llamó a sus amigos y les dijo: ayúdenme, ¿sí? Y oren por mí. Y bueno, ellos se quedaron dormidos, pero él los llamó y les volvió a insistir y les volvió a insistir y les volvió a insistir, porque como humano eso no era fácil, ¿sí? Como humano sabía que eso no era fácil. Y Jesús además fue la red de apoyo de la mujer adúltera, que digamos es muy interesante el título, ¿no? Porque le habla mujer adúltera como si no hubiera habido un hombre adúltero, pero bueno, sí, así son las narraciones siempre. Pero Jesús fue la red de apoyo tan bello, tan maravilloso en esa escena, que dice que él ni siquiera la miró para no avergonzarla, sino que se agachó a escribir con su dedo en la arena, ¿sí? Porque él no la quiso avergonzar. Entonces necesitamos redes de apoyo que reflejen ese amor de Jesús, que reflejen ese acompañamiento del Señor. Y creo que afortunadamente aquí ha habido ese sentir y esa posibilidad, y eso me llena de mucha esperanza también. Lina, gracias. Yo quisiera escuchar dos cositas acerca de Metamorfosis. Uno es, a grandes rasgos, cómo Metamorfosis como fundación ha ayudado, qué ha hecho. Y lo segundo es hacia dónde va
Metamorfosis, cuáles son los sueños, las construcciones hacia donde quieren llegar las mujeres y los hombres de Metamorfosis. No sé cuál de las dos quisiera Patricia. contestarme al respecto de cuál de las preguntas. Patti y Mile, ¿cuál de las dos me contesta qué? Cuéntenme. Dale, Milena. Bueno, es una pregunta un poquito difícil. Nosotros como Metamorfosis, pues nos ven aquí como unos sobrevivientes, todos, las mujeres y hombres que estamos aquí. Y en ese transcurso que hemos llevado con Metamorfosis, o sea, como la creación ya dentro de Cámara y Comercio, todo legal, pues Metamorfosis creo que iba de la mano con lo que nosotros hemos sido transformados. Entonces, el proceso de una sobreviviente para volver a retomar su vida, para tener la energía, para volver a estar nuevamente en un trabajo, volver a socializar, a volver a creer, a confiar. Creo que eso también ha sido de la mano con Metamorfosis. Entonces, nuestros recursos, por ejemplo, pues también han sido recursos limitados. Y todo lo que hemos dado, pues, a las personas que hemos podido ayudar en Metamorfosis ha sido, pues, con los recursos que tenemos. Siempre ha sido como el contacto de un psicólogo que nos puede ayudar, de unos abogados que también han sido un gran apoyo para nosotros y que ellos también en sus recursos y en su tiempo y todo, pues han sacado también esa otra partecita para poder ayudar a las personas que les ponemos y citamos. Entonces ha sido como, digo que ha sido como granitos de arena que hemos ido colocando. Pero yo sé que para las personas que han podido estar ahí, que han sido ayudadas, también ha sido muy valioso esa ayuda. Quisiéramos poder ayudar más porque de verdad que uno quisiera tener el tiempo, energía, recursos financieros para poder impactar más y poder llegar como a más gente y poder ayudar a tantos, porque estamos seguros que son muchas las personas que necesitan ayuda, que necesitan una ayuda psicológica, una ayuda de apoyo legal, también como de volver a retomar sus vidas, porque nosotras mismas hemos pasado por eso y sabemos lo difícil que es volver como a retomar todo. O volver a iniciar también, o sea, porque creo que básicamente es como iniciar de cero. Y pues digamos a dónde queremos llegar, pues quisiéramos, como les digo, poder llegar a muchas personas, poder ser esa herramienta para ayudar a tantas personas que están en ese momento como aisladas, que no pueden tomar una decisión todavía, que no saben qué hacer. Quisiéramos eso, o sea, pero creo que también va de la mano a como nosotros hemos estado construyéndonos, recuperándonos, y creo que ha ido un paso lento, pero creo que nuestro trabajo ha sido un trabajo pues, con mucho amor, con mucha dedicación, con lo que tenemos realmente. Patti, cuéntanos tú, complementanos. Pues yo creo y bueno, basándonos pues en lo que he aprendido y que con mucha humildad yo realmente lo agradezco porque lo necesitábamos mucho. La labor de activismo requiere no solamente las ganas. Sí, o sea, uno puede tener toda la voluntad del mundo, uno puede tener, pero para uno ejercer la carga emocional y mental que requiere estar siendo expuesto a las narrativas de violencias, a la carga emocional que traen las víctimas, uno necesita estar muy fuerte emocionalmente también. Y creo que esa es como la primera parte que tenemos que trabajarnos a nosotros mismos a través de estos cursos, a través de aprender, además porque sería un acto bastante irresponsable, o sea, ninguno de nosotros hemos tenido preparación a nivel psicológico, como
de servicio social, como para poder dar asesorías. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es simplemente como un canal para decirle a las personas, mira, a nosotros nos funcionó así, hicimos este paso, y tenemos estos recursos, conocemos a estos abogados, conocemos a estos psicólogos, esta organización nos da cierta tarifa especial para las terapias. Pero pues yo creo que lo primero que tenemos que trabajarnos todavía un buen tiempo somos en la elaboración de nuestros propios proyectos de vida y en nuestra fuerza y como nuestro bagaje mental y estar muy fuertes, porque esto realmente tiene un desgaste, y yo creo que pues tú, Lina, que manejas pacientes todo el tiempo, lo debes saber, que nomás uno escuchar, además porque es muy difícil para uno como víctima desligar la parte de los detonantes cuando escuchas y de verte reflejado en esa historia y no quebrarte. Sí, entonces dentro del curso nomás, pues creo que con Mafe han habido sesiones en las que terminamos todos llorando, porque pues es muy duro escuchar pues las narrativas de tantas personas y uno decir que, o sea, como hay gente tan mala, o sea, es terrible. Pero si bien esa parte como de formación, de fortalecernos y todo eso es la que estamos trabajando ahorita, pues yo quisiera a futuro poder también como organización tener, ser como esa fuente y esa mano que se tiende para dar ayuda, que pudiéramos tenerlo. Obviamente, yo sí se los digo muy sinceramente, yo les he sacado el cuerpo a esto horrible. Todos los que están aquí saben que yo no quiero nada, yo no quiero, porque pues obviamente estoy priorizándome. Pero para mí yo creo que siempre que como que le hago el quite a esto, Dios vuelve y me dice, no, señora, es por este lado. Entonces, bueno, he estado en ese trabajo que es muy personal, pero como organización creo que cada uno también ha estado como en eso, tratando de engranar su propia vida en esta gran andamiaje que Dios está montando para ver cómo todos podemos ser productivos y seguir ayudando, porque hay muchísimo por hacer. O sea, yo veo tantas víctimas. Nosotros hemos estado también en seguimiento del caso de Nidia desde la organización. Queremos ayudarle también como con la parte de su defensa, además porque con ella también hay un grupo también de víctimas, no es solamente Nidia, sino que hay otras víctimas también que se han unido y que quieren. Pero es eso, es poder motivar a la gente, porque muchas empiezan con mucha gana y como que sí, vamos a hacerle, pero este trabajo es difícil, ¿sí? O sea, esto no es sencillo, o sea, y de allí resaltar realmente esto, de unirse, de hacer agrupaciones, si no necesita, o sea, necesariamente tiene que ser una ONG, obviamente es la forma más organizada de hacerlo, además porque si tú vas a la fiscalía como una simple víctima, es muy difícil que te presten atención cuando tú dices, mira, yo hago parte de las víctimas de la organización no gubernamental Metamorfosis, pues ya tiene otro peso, ¿sí? Entonces, realmente a nosotros fue bien aconsejado y bien orientado desde esa parte, porque nos abrió a otros escenarios en donde ya no, además porque si ustedes se dan cuenta a nivel de cómo ven a veces a los cristianos, a veces a nosotros como cristianos nos pobretean mucho, ¿no? O sea, como que son los tonticos, como que, los flandercitos, que todo lo ven bonito, que todo lo ven de colorcitos. Entonces, cuando uno llega por una denuncia y uno dice que es cristiano, pues como que no es mucho el ruido que llega a ser uno tampoco. Y si dice que es de un pastor, pues como que la gente ya no le presta atención. Cuando llegábamos con los abogados, que éramos parte de una organización, de la ONG, el ruido mediático también que se pueda lograr para las víctimas que nos estén escuchando es importantísimo, porque a nosotros el caso realmente nos lo sacó a la luz durante un buen tiempo, el que tuviera una exposición a nivel de medios constante. O sea, no dejar morir el caso en medios y que tenga ese movimiento todo el tiempo de información, de qué está pasando, de qué ha pasado, de dónde va el caso, que pues Tomás también fue vital ahí en esta parte, que muy constantemente estaba haciendo como el seguimiento en qué van y este año qué ha pasado y qué han hecho. Todas esas cosas, pues para nosotros como ONG sería muy importante poder ayudar a otras personas, y creo que para allá vamos de una u otra forma. Dios nos ha estado encaminando y enrutando hacia allá, y esperamos tener la sensibilidad suficiente para pues hacer lo que se debe, y no solamente lo
lo que en el corazón de uno está, porque a veces pues también se requiere ajustarse y alinearse a los planes de alguien superior para pues uno poder cumplir un propósito más grande que el que uno mismo se programó. Mil gracias. Una de mis grandes conclusiones en este 25N, que nosotros lo vivimos, nosotras lo vivimos desde el abuso en espacios de fe, las violencias en los espacios de fe. Una de las grandes conclusiones es que podemos poco a poco, paso a paso, generar cambios cuando nos juntamos, hombres y mujeres, para proponer esos cambios, para denunciar las injusticias. Yo quisiera, Lina, que nos contaras tus conclusiones y nos ayudaras con un cierre a despedirnos de este episodio que ha sido muy sustancioso, muy bonito ver a las mujeres y a los hombres de Metamorfosis, y que nos enseña eso, a juntarnos, a creer, ¿no? Que como hombres podamos escuchar en medio de las violencias, del abuso en espacios de fe y decir, te creo, te abrazo, te acompaño, ¿no? Lina, contanos qué pensás. Sí, dos conclusiones que me parecen aquí claves. Una es, me encanta el reconocimiento que aquí también ha habido de que por esas enseñanzas de estos líderes eclesiales, estas narrativas machistas, abusivas, pues muchos dijeron, yo también terminé siendo abusivo o siendo, sí, como decía ahorita Andrés, el macho alfa, pensándome que eso era ser hombre. Sí, pero cuando vamos caminando con Jesús se va resignificando realmente el sentido de la masculinidad y también se va entonces resignificando el sentido de lo femenino, del cuidado hacia la mujer. Sí, que de hecho yo siempre le digo a muchos pastores que siempre predican muchas veces sobre la mujer virtuosa y todos estos textos, sí, la mujer que la que tiene que salvar el matrimonio y de ella depende, y si el esposo hace algo mal es porque ella no ha orado lo suficiente, pero los esposos pocas veces le predican sobre lo que les manda el Señor, ¿sí? De cuidar a su esposa como Cristo amó la iglesia, ¿sí? Con tal cuidado dando la vida por ella. Es decir, esas narrativas a veces quedan realmente invisibilizadas. Entonces me encanta saber que hay también toda esa reflexión sobre cómo aprendemos desafortunadamente estos tipos de liderazgos tan malsanos, pero que también hay esa posibilidad de transformar, que cuando nos alejamos de estos contextos podemos transformar estas prácticas. Y el otro elemento, lo decía ahorita tanto Milena como Patricia, es la persistencia. Hay una teoría dentro de la psicología social que se llama la influencia de las minorías. Y resulta que a lo largo de la historia de la humanidad, las minorías, y bueno, el cristianismo nació siendo una minoría en el Imperio Romano, la persistencia de las minorías, la insistencia, el reunirse, el seguir hablando, el no dejar de denunciar, pues lo que hace que al final tengan tantos resultados como en este caso el cristianismo lo ha tenido a lo largo de la humanidad, y otros movimientos que empezaron siendo minorías, hoy son movimientos muy fuertes que apoyan, por ejemplo, o gestionan políticas públicas, que favorecen programas y proyectos, que desarrollan prácticas educativas para transformar la sociedad. Entonces, digamos que aquí la invitación, como lo decían, es a persistir, a hacer lo más constante, así sea con lo poquito, ¿sí? Si hay 5 recursos, con esos 5 recursos que tenemos. Si son 3, con 3. Si no importa tener un montón de cosas y hacer un montón de actividades, sino realmente con eso que hay, con eso que son, con eso que tienen, con eso que han tejido como colectivo, seguir trabajando, no dejar de denunciar, no dejar de hablar, no dejar de ayudar a los casos que les están llegando, porque eso va a hacer, esa insistencia es lo que va a hacer que poco a poco otras personas se vayan uniendo a este llamado que ustedes hacen con tanta vehemencia. Y bueno, creo que también es importante mencionar, Tomás, que Metamorfosis hace parte de la red nacional
contra los abusos en espacios de fe, ¿sí? Y son ese sujeto colectivo que hace parte de la red, que para nosotros es tan valioso, tan significativo, porque ustedes representan a muchas mujeres, y también sabemos que hombres que han sido víctimas del abuso en los espacios de fe. Entonces, esas son como las dos conclusiones que quería dar. No sé si hay algo más. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, a Patricia, Milena, William, Esteban, Andrés, gracias por su tiempo, por su disposición, por todo lo que han dado, porque aquí ustedes nos cuentan la punta del iceberg, ¿sí? El resto los demás no lo podemos ver. Pero gracias por eso que hacen, por eso que no vemos y sabemos que está allí todo el tiempo moviéndose, por ese interés de educar, por ese interés de mostrar verdaderamente a Jesús y de desmontar esa imagen tergiversada que estos líderes eclesiales desafortunadamente han querido presentar. Pero ustedes son un ejemplo maravilloso y bueno, esperamos verlos en otros espacios. Un abrazo gigante desde Mesa Segura. Que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.